Aviso, el siguiente programa es apto para todo el público. Desde el 1973 para acá comenzó el despertamiento, el avivamiento soñado por todos los predicadores del mundo. Está en el evangelio de la incircuncisión. Esa es la verdad máxima. Ese es el grueso del evangelio. Eso es lo que te hace libre. El ministerio Creciendo en Gracia, todo lo que te habla está en línea con el pacto de la incircuncisión, lo que nos dio el apóstol Pablo. Bienvenidos, bendecidos. Iglesia sin paredes. Telegracia Internacional presenta el gobierno de Dios en la tierra y los cielos. A Dios mismo, José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre. El calqueo a las naciones. El consejo de Dios. A través de la radio virtual, Netgracia. Y su canal de televisión, Telegracia. Te invitamos a sintonizar el calqueo a las naciones. La reunión de los dioses. Domingos a las 3 p.m., hora centro. Y los miércoles a las 6 p.m, www.creciendoengracia.com. Este es el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Abba Padre. Bendecidos con toda bendición. Declaro completo, de gloria en gloria. Abba Padre. Mira para lo que yo vine aquí. Estamos aquí para hablar de los misterios de Dios. Para ti eres un espiritual. Cantamos para recordar toda la verdad. Y esa verdad es la que te hace reinar. Recibe que eres un hijo amado. Recibe que eres un predestinado. Recibe la verdad que viene del Espíritu. Es el poder de Dios para tu vida. Cuando dicen Abba Padre. Estamos aquí para hablar de los misterios de Dios. Para ti que eres un espiritual. Cantamos para recordar toda la verdad. Y esa verdad es la que te hace reinar. Recibe que eres un hijo amado. Recibe que eres un predestinado. Recibe la verdad que viene del Espíritu. Es el poder de Dios para tu vida. Recibe que eres un hijo amado. Recibe que eres, mira, un predestinado. Recibe la verdad que viene del Espíritu. Es el poder de Dios para tu vida. Recibe que eres un hijo amado. Recibe que eres un predestinado. Recibe la verdad que viene del Espíritu.
apóstol no hace nada en tu vida, ¿cierto? Cuando actúa el apóstol es poder de Dios para tu vida. ¡Aleluya! Hoy pueden existir más de un motivo, mil razones para entender que eres el Dios vivo. Y hoy te quiero agradecer por tanto amor. Que quiero darte gracias, José Luis, por mi salud y por prosperarme. Gracias, José Luis, por tus ángeles que me cuidan. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. José Luis. Es hermoso poder reconocer que tú eres Dios. Reinar y gobernar hoy junto a ti. Tú eres la única razón que me hace feliz. Y es por eso que quiero darte gracias, José Luis, por mi salud y por prosperarme. Gracias, José Luis, por tus ángeles que me cuidan. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias.
las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta ha sonado con sonido claro. Tenemos un apóstol que nos engendró en esta verdad, y sabes que debes escuchar, está en todo rincón, en todo lugar. Entiende que tú eres sus manos, tú eres sus pies, tú eres su retrato, a quien no le ha podido ver. Es que somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, y todos como un soldado. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta ha sonado con sonido claro. Somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta ha sonado con sonido claro. Somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta ha sonado con sonido claro. Amada en las naciones. El día de hoy también celebramos el 47 aniversario del día en que nuestro padre José Luis de Jesús recordó quién era. Y de esta manera, fue activada en él la mente de Cristo, un 17 de diciembre de 1973. Abba Padre. Disfrutemos ahora de un especial de Creí, por lo cual hablé. Después de la muerte del apóstol Pablo, la mente de Cristo estuvo ausente de la tierra por 2000 años. Y el mundo fue entregado a tinieblas, apostasía, engaños, mentiras, abusos, pero un día se cumplirían las palabras de Jesucristo en los días de Jesús de Nazaret: yo edificaré mi iglesia. Y después de 2 días, es decir, 2000 años, la mente del Señor regresó a la tierra como ladrón en la noche, y se activó en el Hijo del Hombre, José Luis de Jesús Miranda. Y hoy recordamos con gratitud ese trascendental día. ¡Abba Padre! Pero tú sabes que en el mundo entero no hay una persona que haya explicado el mensaje de la gracia como este servidor. Y eso era un acto predestinado también. Eso ya venía en predestinación. O sea, el otro, cuando venga el otro, él edificará encima del fundamento que yo dejo. Y ese otro tardó y tardó y tardó y tardó.
Y tardó 2000 años. Y de momento en el 1973, una noche de momento aparece y me cogen la cabeza. Eso fue un... Yo a principio no me atrevía ni a explicarlo. Y van a decir que estoy loco, olvídate. Está difícil. Si yo llego a explicar lo que yo pasé en esa habitación, eso fue tremendo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que de momento se te aparezcan dos ángeles robustos, así, mira ahí. Y repugnante, porque no eran nada amigables. Me dijo, estate ahí. Oye, suave. Y yo estaba así, yo dije, ¿qué es esto? Y miré así, y estaban así, mira, robustos, altos, fuertes así. Y no pestañaban así, miren, mirando así. Y entonces yo, ay padre, ¿qué me irá a pasar aquí? Qué raro está esto. Ay, no podía mirar mucho para los lados, era mantener la vista ahí, que no te trajeron aquí a mirar. Y yo estaba como medio asustado, ¿no? Pero a la misma vez intrigado qué era lo que me iba a pasar. Y entonces de momento suena como un trompetazo. ¡Ay, anda, aquí fue! El sonar de la trompeta. Porque sonará la trompeta, dijo Pablo. Oye, y de momento viene uno de ellos, el de la derecha, me dice, ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a ungirte para el ministerio. Y cuando dijo eso, yo le dije, eso duele. Se quedaron así más repugnantes todavía, ¿eh? Yo dije, anda, parece que dije algo fuera de orden aquí. Yo me asusté. Pues yo dije, eso duele. Y no me contestaron. Yo dije, ay. ¿Qué? Y entonces de momento, cuando yo veo esa figura que viene así resplandeciente, de la estatura mía, así, ropas resplandecientes, y yo veo, y yo que era místico para aquel tiempo, imagínate, anda, ¿qué es esto? Ahora voy a ser un evangelista de eso, que pone manos y todo. Yo dije, me van a ungir, así que me van a dar un don especial para tumbar gente. Recibo. Para sacar demonios y todo, porque eso es lo que yo tenía en la cabeza. Yo decía, aquí me van a dar un doncito bien rico para yo entretenerme por ahí, vestir de blanco y muchacho. Yo pensé así. Y entonces de momento cuando viene así, y de momento viene, se acerca y se sigue acercando así, y no tenía rostro. Pero era de la misma estatura mía, me hizo así, se me acomodó. Y entonces de momento salgo yo hablando con él en la mente. Y me hizo coger la Biblia. Lee. Seguro, si es el mismo que me dice coge la Biblia hoy, es el mismo. Y entonces yo empecé a leer y decía, tú estás muerto al pecado. Y empezó la mente de Cristo a tirar como el bebé cuando comienza a decir las primeras palabritas. Ta, 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 pa, pa, pa. Así empecé yo. Mamá, papá. Y empezó, tú estás muerto al pecado. Y me lo repetía, estoy muerto al pecado. Así. Y todo comenzó desde aquel día en que yo quisiera compartir con ustedes las verdades que comenzaron en mi vida para yo entender lo que Dios me reveló de la gracia. Hoy viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a ungir tu vida para el ministerio. Pero lo que me reveló no era nada nuevo, era lo que estaba escrito, que había que quitarme un velo para poder entender eso. Y entonces comenzó a decodificar hablándome con Biblia. Romanos 6, José, tú estás muerto al pecado. Y entonces
comenzó a enseñarme Romanos capítulo 6 que yo estaba muerto al pecado. Lo primero que me dijo, tú estás muerto al pecado. Para tú perder la salvación, José, hay que hallarte vivo. Pero yo di mi vida para que tú estés muerto al pecado. Quiere decir que si tú estás muerto al pecado, tú no puedes pecar, no se te puede hallar en pecado. Y después me explicó Romanos 7 y me explicó Romanos 8. Y le daba para atrás y para adelante, me lo repitió como por 2 horas y media. Entonces después Romanos 7, Romanos 8, y me decía, ya yo te libré de la ley, del pecado y de la muerte. Estuve como hora y media, 2 horas con él hablando. En fin, la palabra se está metiendo, pero por todas partes. Así que usted no está solo. Estoy hablando ahora de cómo nació mi apostolado. Pablo fue al tercer cielo, Pues al otro tuvieron que enviarlo el mismo día. Este ministerio nació en el cielo. Yo no lo recibí de hombre alguno. El mismo Señor tuvo que explicármelo. Y entonces entendí a Pablo. Y comenzamos 6 y ya somos miles y miles y miles y miles. Y seguiremos siendo miles. Amén. La palabra profética se está cumpliendo ante nosotros y nos confirma que el Señor llegó. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque, mira, el Rey de Reyes y Señor de Señores viene para ungirte para el ministerio, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. Publicar libertad a los cautivos y a los presos. Apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Llegó el Señor, en limpia conciencia, usamos paciencia. A consolar a todos los enlutados. La gracia de Dios. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. El 46 en Puerto Rico nació. Llegó el Señor, ya tú lo sabes.
mostrado los misterios ocultos del Evangelio de Dios. Llegó el Señor, aquí está el pueblo que hoy decía, somos tú y yo. Llegó el Señor, no tienes la marca, se cierra la puerta, vas a llorar. Llegó el Señor, en limpia conciencia, usamos la ciencia de la gracia de Dios. Llegó el Señor, contando los días, tú que duermes, despierta ya. Pues llegó el Señor, ya sus primicias están listas para la transformación. Llegó el Señor, y de la tierra está temblando, como lo digo Dios. Llegó el Señor, la ramera se quema, en Roma comienza toda su destrucción. Llegó el Señor, conocemos su nombre, Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. Llegó el Señor, conocemos su nombre, Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. Llegó el Señor. Toda mi vida la llevan los ángeles y todo me obra para mí. Gracias, ángeles poderosos, por escucharme. Ahí está, aceptando la cubierta angelical. Yo recibo que la vida de nuestro Señor está manifestada en mi cuerpo mortal y da frutos de rejuvenecimiento y sanidad. Hoy recibo abundancia de vida para mantenerme saludable y perfecto. A mi corazón, a mi hígado, a mi cerebro y a mi circulación sanguínea en todo mi cuerpo. Recibo que hoy mis pensamientos son ordenados y no me resiento con nadie, no me molesto, razono con claridad, activo mi sentido y derribo toda mal fortaleza que se levanta en mi mente. Hoy cuido mi forma de hablar, no juzgo mal a nadie, me someto al amor de la verdad para renovar mi forma de pensar, mi forma de hablar y proceder. Por último dice, yo tengo poder, mi palabra tiene poder. Yo declaro en cuenta regresiva la destrucción del Vaticano y la transformación de nuestro Padre José Luis de Jesús Miranda, Abba, Padre. Conocemos su nombre, Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. Llegó el Señor, conocemos su nombre, Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. Iglesia sin paredes. A continuación, presentamos un muy importante corte doctrinal, en video, en donde escucharemos claramente a nuestro Padre José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, llevando a la Iglesia a una nueva gloria, creciendo en espiral. Él nos explica sobre la verdadera identidad de su espíritu.
Nuestro pastor, único edificador de la iglesia, nos enseña la última revelación sobre su identidad espiritual, de Dios, de dioses. José Luis de Jesús. Esta aclaración de este gran misterio fue dada a la iglesia el 29 de abril del año 2012, en un calqueo a las naciones. La firmeza de ver lo que la palabra ha hecho, cómo ha entrado a nuestras vidas. Eso es algo maravilloso. Y este cuerpo, tarde o temprano, no va a aguantar. Si sigue vistiéndose de este conocimiento y sigues confesando la palabra y sigues creciendo, lo que es Dios en uno, el barro tiene que ser educado. Dios estaba en Jesús de Nazaret y el niñito tuvo que ser educado. Y era Dios completo. Tuvo que ser educado. Y tuvo que ser alumbrado. Porque Él se estaba manifestando y María lo miraba manifestarse. Y a veces iba y se reunía con los ancianos en el templo y hablaba y tenía sabiduría. Pero él no sabía quién era todavía. Hasta que vino aquella manifestación como en forma de paloma. Y dijo, este es mi hijo amado. Ahí él lo supo. Pero no es que el Espíritu se integró a él. Él ya, ese Espíritu venía. Lo que pasa es que no está educado. Igual que yo. Mira, yo he dicho en las entrevistas que en el 73 Cristo vino y se integró a mí. Pero entonces, al uno seguir creciendo, si yo soy de la raíz de Isaí, Él no vino a integrarse, Él lo que vino fue a alumbrarme. Alumbrarme. Dios estaba en Jesús de Nazaret y el niñito tuvo que ser educado. Y era Dios completo. Tuvo que ser educado. Y tuvo que ser alumbrado. Porque Él se estaba manifestando y María lo miraba manifestarse. Y a veces iba y se reunía con los ancianos en el templo y hablaba y tenía sabiduría. Pero él no sabía quién era todavía. Hasta que vino aquella manifestación como en forma de paloma. Y dijo, este es mi hijo amado. Ahí él lo supo. Pero no es que el Espíritu se integró a él. Él ya, ese Espíritu venía. Lo que pasa es que no está educado. Igual que yo. Mira, yo he dicho en las entrevistas que en el 73 Cristo vino y se integró a mí. Pero entonces, al uno seguir creciendo, si yo soy de la raíz de Isaí, Él no vino a integrarse, Él lo que vino fue a alumbrarme. Alumbrarme. El 17 de diciembre de 1973. Hace 47 años, fue activada la mente de Cristo, en nuestro Padre José Luis. Y desde ese día, él empezó a recordar su verdadera identidad espiritual de Dios, sobre todas las cosas que existen. Solicitamos a la Iglesia, a ponerse en pie, y cantar todos juntos, en la unidad del Espíritu, la siguiente alabanza. En acción de gracias. Honrando su nuevo nombre gentil, y entendiendo claramente, que nuestro Padre Espiritual, como Dios mismo, hoy está presente, morando en nuestra mente. Pronto contemplaremos nuevamente, su hermoso rostro, con cuerpo transformado. Con apariencia natural. José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, vive para siempre. El Señor es el Espíritu. Abba Padre. Su nombre es exaltado.
nombre es exaltado en toda la tierra. Su nombre es grande en los cielos. José Luis de Jesús Miranda, nombre sobre todo nombre, que se nombre. Y en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Alabanzas al Señor. No hay otro como el nombre de Cristo. No hay otro como el nombre del Señor. No hay otro como el nombre de José Luis. Es digno de gloria, es digno de honra y digno de todo. Solo las voces confesemos que no hay otro como el nombre. No hay otro como el nombre de Cristo. No hay otro como el nombre del Señor. No hay otro como el nombre de José Luis. Es digno de gloria, es digno de honra y digno de todo. Es digno de gloria, es digno de gloria, es digno de honra y digno de todo. Es digno de gloria, es digno de honra y digno de todo el poder. Abba, Padre, es el nombre digno de toda gloria, digno de toda alabanza, digno de todo el poder. A Él sea toda la gloria por siempre. Bendecidos. Continuamos con la administración de la siembra. Bien, entonces yo creo que lo que me toca ahora es recoger la siembra. Ya pasó la alabanza, ahora viene la siembra y luego viene el mensaje. Así que vamos a prepararnos para cubrir nuestro bebé. Nuestro bebé se llama Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Y ese bebé exige y hay que darle. Así que vamos a estar en pie. Hay un verso en la Biblia que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Pues hoy usted va a ser llamado bendecido, bienaventurado, porque usted da en vez de recibir. Lo único que aquí cuando usted da, recibe. Así que es bienaventurado dos veces, porque dio y se sintió bienaventurado y después recibió y se siente más bienaventurado también. Pero está todo bien. Entonces, confesamos la palabra. Señor, recibimos la abundancia que tú siempre nos has prometido. Recibimos que cosechamos mucho más abundante para tu gloria, para nuestro beneficio, para nuestras vidas y para que tu palabra corra como está corriendo. Así yo lo recibo para ti, para mí, para el ministerio y para todos los que nos ven por todas partes del mundo. Bueno, pues entonces yo les invito a que ustedes traigan lo que ustedes van a sembrar para que la palabra corra.
tiene que correr. La palabra tiene que correr. La palabra tiene que correr. La palabra tiene que correr. Que corra en todo lugar y llegue a toda nación. Que corra en todo lugar y llegue a toda nación. Va a correr. Que a todas las naciones llegue Va a correr. la palabra de poder. Va a correr. Es importante que tú siembres. Va a correr. Nada nos va a detener. Tiene que correr, la palabra tiene que correr, la palabra tiene que correr, la palabra tiene que correr, que corra en todo lugar y llegue a toda nación, que corra en todo lugar y llegue a toda nación. Va a correr. Esta palabra no está presa. Va a correr. No es solamente para ti. Va a correr. Hay muchos que en el mundo esperan. Va a correr. Lo que a ti te hizo feliz. ¡Vaya! Pero tú y yo entendemos que la manifestación Hijo, la manifestación Cristo, viene con velo. Las tres manifestaciones: Jesús de Nazaret, Jesús el que resucitó y el que volvió a vivir, José Luis de Jesús. En José Luis de Jesús, el tercer velo. Y si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Desde 1973. Aclarando, juzgando, dividiendo. La gracia de Dios. Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. El primero. José Luis de Jesús. El otro. Otro edifica encima. El único. El apostolado. Puestos en pie, recibimos con gozo y alabanza el consejo del Padre de los Espíritus. Dios mismo, José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Abba Padre. Bendecidos con toda bendición. Aquí contando los días. El conteo regresivo que ya está llegando a los 666 días, prontito, en septiembre 3, estamos contando el día 666 en el conteo regresivo. Quería enviarle un saludito a Lu en Río Negro, al pastor Lu. Estoy leyendo tu artículo, mirándolo y estudiándolo porque tengo otros más, pero ya te estaré contestando. Y gracias por ese tremendo correo que me has enviado. Eres valiente y honras la palabra de gracia. Así es. Bien, el tema de hoy es el hombre terrenal versus el hombre celestial. La Biblia registra que hay dos hombres.
Uno que es terrenal, alma viviente, y otro que es espiritual, espíritu vivificante. Y eso naturalmente, el espíritu, el hombre de espíritu vivificante es Jesús de Nazaret después que resucitó. Mientras tanto, él era un alma como los demás hombres, en semejanza de carne, de pecado, como dice Romanos capítulo 8, en el verso 2, dice que él vino en semejanza de carne de pecado. Entonces, el primer Adán, el primer hombre que fue Adán, él condenó y trajo un cambio a la raza humana, y el daño que hizo fue tan grande, pero se conocía muy poco. Cuando Adán pecó, hizo un daño, hizo una impiedad tremenda en cuanto a las almas predestinadas y escogidas que papá tenía ya escritas en el libro de la vida, o inscritas, mejor dicho. Pero entonces el daño, Dios no se lo reveló ni a Moisés, ni a los profetas, ni a los apóstoles. Ellos no sabían qué había sucedido. Pero vamos a darle lectura a la evidencia bíblica que tenemos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, comenzando por el verso 45, para dar evidencia del tema que tenemos aquí presente. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, entonces ya tenemos la evidencia de estos dos hombres. Ahora, se sabía muy poco del daño que él había hecho. Por ahí unas expresiones, por ejemplo, allá en Isaías capítulo 14, mira cómo habla del daño que tomó lugar. En el capítulo 14, versos 16 y 17 dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto? Eso fue lo que le pasó eso fue lo que le pasó a la raza humana escogida, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Mantén eso en mente. A sus presos nunca abrió la cárcel, porque él los encerró bajo pecado. Pablo es el que nos va a hablar de lo que verdaderamente sucedió. Pero Isaías dice que los metió presos, pero nunca les abrió la cárcel. Pues seguro, Adán te colocó en pecado y ahí te dejó. El postrer Adán es el que viene a abrir la cárcel. Por eso Isaías dice: mi siervo libertará mucho. En Mateo dice que abriendo las escrituras, dice que le abrió las puertas de la prisión. Entonces, también en el Salmo 142, verso 7, dice ese Salmo, salgo rapidito por aquí. Salmo 142, verso 7, dice:
saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel. No dice sácame de la cárcel como que él está preso, dice es algo espiritual, pero dice saca mi alma de la cárcel. ¿Cuál cárcel? La cárcel en la cual estaban todos aquellos que cuando Adán pecó les pasó el pecado a todos los hombres. Y ahora podemos entender más claramente, bueno, un poco, ¿no? Porque no se arrojó mucha luz, pero en el Salmo 51, en el verso 5, dice, he aquí, David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que el daño que hizo Adán cuando los bebés nacían antes de Jesucristo morir, nacían y eran concebidos en pecado. En maldad eran formados. ¿Por qué? Porque Adán los colocó allí. Así que este daño que hizo a la humanidad fue tremendo. Imagínate, Moisés en pecado, María, la madre de Jesús, encerrada en pecado. Jesús no pecó porque fue por obra del Espíritu Santo, no fue María en sí el hombre que participó para que él naciera en pecado. Jesús no tuvo pecado. Por eso fue que nació de esa forma. Porque si no, también era un pecador y no podía morir por nosotros. Pero los profetas estaban en pecado. José estaba en pecado, por eso no pudo ser padre de Jesús de Nazaret en el sentido físicamente. Entonces, el daño fue tremendo. Vamos a ver, el único que se le reveló que verdaderamente fue lo que hizo ese primer hombre fue a Pablo, el perito arquitecto, y para conocer eso le tuvieron que dar la mente de Cristo. Pablo fue el único que la mente de Cristo reposó en él para escribir el fundamento, reposó en él para escribir los misterios, que luego se quedaron ahí anclados en lo que llegaba Jesucristo, hombre, a darle verdad a lo que ya estaba escrito. Ahora bien, Pablo dice, bueno, David dijo que fuimos concebidos en pecado. Ahora Pablo dice en Romanos 3:23 que esto sucede antes de Cristo morir, no puedes verlo después de la cruz, pero antes de la cruz, Pablo explica, dice en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que el pecado de Adán lo destituyó, a todos los elegidos los destituyó de la gloria de Dios, estaban vacíos. Por eso cuando David se expresaba, él decía, mi alma tiene sed de Dios, estoy como en una cárcel, estoy preso. No tenía gozo, estaba en una situación tremenda, porque tú sabes que estar bajo pecado. Tú no, porque tú naciste después de la cruz y después de la cruz no hay pecadores. Y eso lo vamos a explicar prontito, porque eso es lo que no ha entendido todo el sistema católico protestante. Ni ningún grupo cristiano en la faz de la tierra ha entendido lo que yo te voy a explicar en este día. Por eso es que yo soy Jesucristo, hombre, porque destapo misterios que nadie hasta este tiempo había destapado. Entonces, fíjate, los apóstoles no sabían qué le había sucedido al ser humano. Ellos no sabían lo que Adán le hizo a la humanidad. Solo Pablo. Por eso es que Pablo dice aquí que allá, dice, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces en Romanos 5:12, mira cómo Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, no por una mujer, por un hombre, y por el pecado que la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos pecaron? Pues porque cuando Adán pecó, esa cabeza representante le pasó el pecado a todos los hombres. Así dice ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Cuando entró el pecado y entró la muerte, ahí Satanás hizo el imperio de la muerte, que era lo único que tenía. Cuando Cristo murió, dice que el imperio de la muerte que el diablo tenía, que ya no lo tiene,
dice que fue destruido. Cuando se quitó el pecado, cuando se quitó la muerte, entonces el diablo quedó destruido. ¿Y por qué se quitó el pecado? Fue porque el fin de la ley es Cristo. Y el pecado sin la ley está muerto. Si Cristo murió, entonces le puso fin a la ley. Si le pone fin a la ley, entonces el pecado sin la ley está muerto. Por eso aquellos que dicen que todavía hay pecado, que es imposible que el pecado haya sido quitado, lo que están diciendo es que Cristo no murió y que la ley está vigente. Si la ley está vigente, entonces el pecado está vigente. Pero bien claro te lo dice en en Romanos capítulo 10, verso 4. El fin de la ley es Cristo. Vamos a ponerlo en pantalla. Mira cómo dice. Romanos 10, 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, entonces la ley terminó, porque al Cristo morir le pagó a la ley y ahí al pagarle la quitó del medio. Entonces, si la ley tuvo fin, en Romanos 7, 8 dice, mira cómo dice el verso 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, por la ley, tomando ocasión, déjame el verso puestecito ahí, les veo un ratito. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el qué, por la ley, por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. El pecado está muerto. Entonces todos esos que me acusan a mí me gustó mucho cuando yo fui a Brasil y dice, llegó el padre de la doctrina sin pecado. Sí, porque eso es lo que yo soy, yo presento una doctrina que no hay pecado. Ahora, Roma no cree en eso, Roma cree que tú eres un pecador, por eso te bautizan. Hablando de bautismo, mira el cura ese que bautizando un nene lo mató, lo metió 3 veces debajo del agua sin taparle la boca y el bebé murió. Ahí mismito murió. Por aplicar un rudimento que él dice que ese rudimento al bautizarlo le quita el pecado a los niños. Le quita el pecado original. ¿Y Cristo qué hizo? O sea que el agua le quita el poder al pecado, pero la sangre de Cristo no. Por eso es que nosotros no creemos en el bautismo, y menos en la llamada Santa Cena. Una hostia así que me estoy comiendo el cuerpo de Cristo. ¿En qué cabeza cabe eso? En la cabeza de un bruto, en la cabeza de un ignorante. Entonces, nosotros estamos llegando a conclusiones. Porque la situación y la condición de las almas escogidas y predestinadas estaban enlutadas. Estaban presas, estaban condenadas, destituidas de la gloria de Dios. Había una pared de separación. El pecado estaba en el medio. El pecado estaba ahí. Y como dijimos la semana pasada, el ministerio de la reconciliación no se podía levantar porque mientras haya pecado no hay reconciliación. Ahora, el protestante te dice, oh, reconcilió con Dios. Yo me reconcilié con Dios. Pero hay pecado, sí, el pecado está en pie. Entonces, ¿cómo te puedes reconciliar? Si hay pecado, no hay reconciliación. Cristo tuvo que limpiarte para poder reconciliarte con Dios. ¿O tú te crees que tú tienes la habilidad que habiendo pecado tú puedes ir delante de Dios? Quedas muerto ahí, muchacho. Que por una confesión de tu mente carnal te van a quitar el pecado. A ti te lo tuvieron que quitar. Entonces, yo pensaba hacer una lista en la pantalla. Número 1, el pecado estaba en pie. Antes de Cristo morir, número 1, el pecado estaba en pie. El imperio de la muerte estaba en pie. Satanás estaba reinando, por así decirlo, aunque le quedaba poco tiempo. ¿Te recuerdas aquellos demonios que le dijeron a Jesús, no nos eche fuera, no nos saque de aquí antes de tiempo? Porque yo sabía que venía un tiempo. Yo sabía que Cristo estaba ahí latente para destruirlo y quitar el pecado del medio. Satanás estaba, por así decirlo, como dije, el número 3, Satanás estaba reinando. Y Pedro fue el último grito del diablo. O sea que Satanás, a través de Pedro, lo utilizó para decirle, dile que no vaya a la cruz, porque si va a la cruz, ahí quedo yo destruido para siempre. Y entonces Pedro le dice, maestro bueno, no vayas a la cruz, no sufras la cruz.
tú eres muy bueno, apelando a las emociones. Por eso aquí, tú sabes, la carne para nada aprovecha, esas opiniones y conjeturas tuyas, eso aquí no va. Aquí es lo que está escrito. Y entonces Pedro le dice, maestro, pensando que se iba a ganar un elogio, me voy a mostrar aquí como el fenómeno, el amigo número 1. Oye, no vayas a la cruz, que tú eres muy bueno. Y se ganó un destape de olla. Lo destaparon. Apártate de mí, Satanás. Porque Satanás eran los últimos aletazos que estaba dando. A través de Pedro, le digo, si lo convenzo y me meto por la carne, no vayas a la cruz, porque si vas a la cruz, me quitan el juguetito mío, que es el pecado. El imperio de la muerte se va al piso, el pecado es quitado, la maldición es quitada. Los elegidos y escogidos que fueron sellados y fueron inscritos en el libro de la vida, van a volver a la vida. Entonces, conocemos el dolor que Cristo pasó en un momento dado. Pase, que esta copa pase de mí, este cáliz pase de mí, porque él sabía lo que venía. Pero hay una expresión en hebreo que me gusta mucho, y es Hebreos 12:2. Dice, por el gozo puesto delante de él. Vamos a ponerlo en pantalla. Mira cómo dice Hebreos 12:2. Dice, el cual, bueno, el verso es más largo, ¿no? Comienza diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto, ¿cuál fue el gozo? Pues mira, toda la humanidad escogida estaba presa, estaba enlutada. Como dice allá en Mateo, dice que estaban en sombra de muerte y de tiniebla antes de comenzar Jesús su ministerio. Dice que el pueblo en tinieblas vio gran luz. Sí, porque se avecinaba. Los ángeles estaban ahí pendientes. Los ángeles estuvieron como están ahora con el conteo regresivo, que están pendientes ahí. Y la gente burlándose y ellos en el conteo, mirando ese día, cuando de momento se vistan estos cuerpos de incorrupción y salga esas primicias de Dios a gobernar estas naciones que están desorientadas, que están en tinieblas. Así están los ángeles ahora, pendientes. Por eso tu confesión, tus pensamientos, tu vida ahí, es lo más importante. Perdón. Entonces, había una situación tremenda. Se necesitaba que alguien nos rescatara. Bueno, no yo ni tú, porque nosotros nacimos ya en el rescate. Y entonces dice, vamos a ver lo que el segundo hombre logró. El segundo hombre logró abrir las puertas de la cárcel y libertó las almas cautivas, llevó cautiva la cautividad. Mira cómo dice Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Mira lo que hizo. Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Dice el capítulo 4, en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, lo que estaba preso, lo que estaba en las manos del diablo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso cuando Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. Imagínate la falta de respeto de estos curas y de estos pastores ignorantes. Animales del monte que parece que lo que tienen en la cabeza, tratándote a ti que como un pecador, tratándote a ti como un trapo de inmundicia, cuando no saben que todo fue hecho nuevo. El que está en Cristo, nueva creación es.
Todas las cosas fueron hechas nuevas, pasado de muerte a vida. Ha sido libertado, traspasado al reino de su amado Hijo, para tratarte a ti como un pecador. No respetan la sangre de Cristo, la tienen por inmunda, la pisotean todos los domingos en la misa y en los cultos protestantes. Estos pisotean la sangre de Cristo. Yo no los respeto a ninguno. Todos son unos criminales de la gracia, gente dañina, malas bestias, que lo que hacen es predicando un falso evangelio. Mira el falso Benny Hinn, y que honrado porque el Vaticano le dedicó un reconocimiento allí en el Vaticano. Increíble. Y la gente en masa, los protestantes, pentecostales, luego con él por el soplito ese, y porque te cae. Igual que el otro de allá de Guatemala. Soplando y soplando, pero no te dicen la verdad. Soplan y te hacen mil emborujos ahí mentirosos, señales mentirosas, pero no te dicen la verdad, que tú eres un Dios, que tú eres un espíritu perfecto, que has pasado de muerte a vida, que te limpiaron, que te santificaron. No te dicen eso. Ahora, como yo te lo digo, ese es el falso profeta, ahí viene el anticristo, pero diciéndote la verdad. Así le hacían a Pablo, no, que este era el que mató, este fue el que asesinó, ten cuidado con un asesino. Pero ¿qué está diciendo? Está diciendo la verdad. Así hacen conmigo, no, que él fue esto, que cuando pequeño hizo esto. Pero ¿qué estoy diciendo? Es lo que se dice, el espíritu de su boca que está destapando toda mentira. Que pronto ese Vaticano me gozaré viéndolo caerse, quemándose. Curas mentirosos, abusadores, ninguno es bueno. Todos son pedófilos, porque la cobertura que los cobija del celibato, dice Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 3, dice que esos son doctrinas de demonios, los que prohibirán casarse. Y si me equivoco, no sé si es el 4.3, creo que lo chequeamos ahora, que estoy hablando rápido, a veces se me va un verso u otro. Entonces, cuando Cristo murió, número uno, el número uno del primer hombre, el pecado estaba en pie, concebido en pecado. El número uno del segundo hombre, concebido, justificado y reconciliado. El número dos del primer hombre terrenal, destituido de la gloria de Dios. El número dos del segundo hombre, instituidos en su gloria. El número tres del primer hombre, la muerte pasó a todos. Aquí en la vida vivificante pasó a todos. Uno solo hizo este trabajo. Vamos a leer a Romanos 5:17 para ver la evidencia de esta gran verdad que presenta Jesucristo, hombre, a las naciones. En el capítulo 5, verso 17, vamos a darle lectura con calma, porque estamos cerrando el tema. Pues si por la transgresión de uno solo, esto es trabajo de uno solo, no tú no hiciste nada, lo hicieron por ti. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18, así que, concluimos, mira, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, este es el misterio que siempre he predicado, de la misma manera, si cambias la manera te sales de la verdad, de la misma manera. ¿Cuál es de la misma manera? Pues que allá concebido fui en pecado. Después de la cruz, concebido, justificado, y limpiado y santificado. Es de la misma manera. Allá nació un bebé sin hacer nada malo, un bebé acabado de nacer. David dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué mal pudo haber tenido un bebé? Pero no era por el bebé, es por el trabajo de uno que lo constituyó pecador. Pues de la misma manera, ¿qué hice yo
cuando nací, ni bien ni mal, pero uno solo logró de la misma manera que el primer Adán me condenó, no a mí, a aquello, porque yo nunca nací en condenación, ni tú tampoco. Hace 2000 años que los escogidos nacen santos y justificados, pero porque es de la misma manera. Naturalmente esa manera solo es nuestra. Jesucristo, hombre, la predica. El Papa no predica de la misma manera. Ni los protestantes, ningún grupo religioso honra esta manera. Nosotros somos los únicos que honramos esa manera. No hay ningún otro que la honre. Y el día que la honre, salen de apostasía. Porque esta es la apostasía rampante que corre en todas las iglesias del mundo. Por eso tienen que obedecer a mi voz y cambiar. Porque si no, están en apostasía. Están en condenación todos. Si no honran el misterio de la misma manera. Dice el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendecido que me escucha. ¿Por qué tú crees que Pablo allá en Colosenses 1:27 dice presentando a todo hombre perfecto? ¿Por qué? Porque lo está. Sí, pero él es un borracho. Él es un borracho porque no se le dijo la verdad al principio. Porque el trabajo de los católicos romanos dañaron todas las sociedades, dañaron toda la raza humana con sus falsas enseñanzas. Y dañaron a los niños, dañaron a los adultos, dañaron a todo el mundo. Ellos son los culpables. Por eso es que eso va a ser quemado y explotado. Sal de ahí si tú estás metido en eso. Hay que presentar perfecto a todo hombre. No importa lo que esté haciendo, él está perfecto. La conducta de él se basa en las tinieblas que tiene aquí, porque no me ha escuchado a mí, no he escuchado esta palabra explicada, no te he escuchado a ti cuando tú lo explicas. El día que descubran lo que Cristo hizo por ellos, se acaba la delincuencia. Viene una nueva creación a formarse en el mundo. Wow. Bueno, yo creo que ya aquí debemos ponerle fin a este calqueo porque estoy inspirado y puedo coger un tiempito largo más y te quedas sin el bus. No llegas a la casa los que cogen el bus. Bueno, bendecido será hasta otra ocasión donde seguiremos hablando de las preciosas, de las verdades maravillosas del Evangelio de la Gracia. Bendecidos con toda bendición. Declaro completo, de gloria en gloria. Ah, Padre. Mira para lo que yo vine aquí. Estamos aquí para hablar de los misterios de Dios. Para tener un espiritual. Cantamos para recordar toda la verdad y esa
es el poder de Dios para tu vida. Recibe que eres un hijo amado. Recibe que eres un predestinado. Recibe la verdad que viene del Espíritu. Es el poder de Dios para tu vida. Bueno, esta palabra, sin Dios mismo, a través de nuestro apóstol, no hace nada en tu vida. ¿Cierto? Cuando actúa el apóstol es poder de Dios para tu vida. Hemos disfrutado del consejo de Dios. El Espíritu de Gracia, José Luis de Jesús, en José Luis de Jesús, su velo. Con su doctrina Jesucristo Hombre. Los invitamos a continuar con nuestra programación. A la vez les invitamos a los próximos calqueos a las naciones. Los domingos a las 3 p.m. y los miércoles a las 6 p.m. hora centro. Eres un bendecido con toda bendición espiritual. Esta fue una producción realizada con la cobertura angelical del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Telegracia Internacional. Y Nedugracia la radio virtual. Abba Padre. Esta fue una producción de Telegracia Internacional. El canal del gobierno de Dios en la tierra. El Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Les invitamos a continuar en sintonía con nuestra programación. Bendecidos.